Hi, how are you? Aló, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Listos. Bueno, entonces vamos a revisar nuestra clasecilla para hoy. Bueno, vemos por acá. Es que me demoré un poquito con el otro grupo y hasta ahora está cuadrando la grabación. Grabación de las pestañas. Listo. Entonces, tenemos que estamos en electrónica básica. Déjenme a ver, miramos nuestro concepto de plataforma electrónica básica. ¿Listos? Entonces, la idea para hoy sería revisar. Nosotros la clase pasada repasamos algo de la unidad 1 y quedamos que íbamos a definir las actividades, ¿cierto? Porque no las habían enviado. Correcto. Listo, perfecto. Entonces, hagamos esa tarea. Les voy a compartir la pantalla. Acá, parará, esto ya, y esto, listo. Entonces, compartir pantalla. Por acá. Don Jorge, ¿qué más de cosas? No lo había visto. Bueno, pero espérenme un momento. Me toca compartir es simplemente esto. Bueno, listos. Entonces, tenemos taller práctico unidad 1, que es esta primera actividad que está aquí todavía oculta. Entonces, la actividad habla de los objetivos de la unidad, taralala. Sí. Diagramas Ya lo hice. esquemáticos de los circuitos, manejo de protoboard, manejo de tutorial, taralala. Bueno, habla de una serie de dispositivos y necesitamos la representación esquemática, adquirir los dispositivos y hacer un tablero donde coloque la lista de cada uno. Bueno, podríamos hacerlo, pero obviamente sin comprar esos dispositivos. Aunque, bueno, miremos qué más hay en la plataforma. Tenemos una evaluación 1 que dice, evaluación escrita de los siguientes conceptos, aproximación, redondeo de perfiles de ingeniería, y hay un taller de conceptos básicos. Este sería el primer tallercito. Esto no viene bien. Bueno, este puede funcionar. Este podríamos dejarlo como el taller. A ver, listo por acá, unidad 1. Simbología, manejo multímetro protoboard. Miremos esta actividad a ver qué tiene. Entonces, una vez estudiar el material de estudio, escoger los 15 elementos electrónicos y realizar una tabla donde se muestre. Símbolo, imagen, principios de funcionamiento de aplicaciones. No. Listo, esto sería aquí la práctica. Práctica de un sensor temporizado. Listo, este yo creo que sí podemos montarlo y lo montamos en una simulación. Habíamos quedado también del tema del software, ¿cierto? El Proteus. Tengo pendiente del Proteus. Listos. Bueno, entonces, chicos, para definir, entonces vamos a hacer de las dos actividades que tenemos para unidad 1, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que íbamos a hacer un taller, un laboratorio y un foro. Entonces, el taller va a ser este tallercito de conceptos básicos.
Se los voy a enviar en este mismo momento a sus correos electrónicos. Entonces aquí, vamos aquí a correo. Y, entonces, definamos plazo máximo para enviar estas actividades el día 30 de junio. ¿Listos? Por ahora, desarróllenlas y la siguiente clase, es decir, de hoy en 8, miramos si me las envían al correo o las cambiamos en la plataforma. ¿Listo? Por ahora, desarróllenla y ténganla ahí lista. ¿Bien? Entonces, aquí les voy a redactar. Este correo es de la universidad, sí. Listos. Entonces, les voy a enviar el taller, que es estas preguntas. ¿Listos? Está muy sencillo, esto es muy rápido, no se demora mucho. Y la práctica, entonces, ¿qué es? Este laboratorio. Y la idea es, entonces, lo que les digo, tener esas dos actividades para, ya quedó descargado, para a más tardar el día 30. La próxima clase, nosotros ya tuvimos la clase del sábado, ¿no? O sea, tenemos No. clase, este sábado que viene tenemos clase, ¿cierto? Perfecto, entonces este sábado podemos revisar ese laboratorio, llamémoslo así, para el trabajo en Proteus. ¿Listos? Entonces, vengan, aquí abro esto. 2020, electrónica básica. Chicos, pregunta. Fíjense aquí en este Excel a ver si ustedes están ahí o falta alguien. Este es mi listado oficial de la materia. Tenemos 9 inscritos. Entonces, aquí están. Entonces, les voy a mandar 2 archivos. Aquí vamos a descargas. Este que es práctica del sensor temporizado y taller conceptos básicos. ¿Listos? Entonces, esas son las actividades que vamos a realizar para la unidad 1. Plazo máximo 30 de junio. Por ahora, no me la van a enviar al correo, simplemente vamos a esperar a ver si el editor nos habilita la plataforma. Si la próxima clase, es decir, de hoy en 8, no nos habilita, entonces definimos si me la mandan al correo o dónde la cargamos, ¿listos? Pero por ahora, pues váyanlas realizando. Vamos a realizar la práctica del sensor temporizado, lo vamos a montar en Proteus, ¿listos? Entonces también ya como tareita les envío los instaladores de los software. Les comparto la carpeta que les había dicho. Bueno, entonces por acá volvamos. De unidad 1 teníamos estos 3 temas. Entonces simbología electrónica, manejo de la protoboard y manejo del multímetro. Pues manejo de protoboard y multímetro, complicado revisar en remoto y pues todos ya lo hemos utilizado, entonces no lo creo importante. Simbología electrónica ya lo repasamos varias clases, entonces pues avancemos de una vez a la unidad 2, ¿de acuerdo? En conceptos básicos de dispositivos semiconductores, si no estoy mal, también habíamos revisado algo de el funcionamiento de los diodos, ¿me confirman? Sí, señor. Ok, entonces pasemos a rectificadores de una vez. Listos. Entonces vamos a revisar. Ya habíamos visto cómo funcionan los diodos, su composición, bueno, diferentes aplicaciones. Ahora vamos a ver una aplicación específica de los diodos que son la rectificación de señales en circuito, señales AC, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar esa forma de onda que el diodo está recibiendo a la entrada del circuito o un arreglo de diodos. ¿Listos? Entonces, esto
Listo. Listo. Bien, entonces, para clasificar los rectificadores, los podemos clasificar en dos grandes tipos, que serían rectificación de media onda y rectificación de onda completa. ¿Listos? Dentro de los de rectificadores de onda completa, tenemos, cuando nosotros obtenemos o estamos transformando una señal AC que viene de un transformador que tiene tap central, entonces podemos utilizar solo dos diodos, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver más adelante. El otro tipo de rectificación de onda completa es con un puente rectificador. Ese puente rectificador es cuando estamos trabajando con una señal AC y no tenemos tap central, ¿sí? Pues no tenemos acceso al transformador, simplemente vamos a utilizar 4 diodos y ya vamos a revisar cómo funciona. ¿Listos? Entonces, el rectificador de media onda. Como su nombre lo indica, vamos a coger la mitad de la señal y la vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Es decir, la parte negativa la vamos a eliminar y únicamente vamos a dejar la parte positiva de esa señal. Eso depende de, obviamente, la polaridad que ustedes escojan, es decir, mantener la parte positiva o la parte negativa de esa señal. Esto todo es polaridades, ¿listos? Entonces, fíjense ustedes. Acá nos hablan de una opción de laboratorio. Chicos, por fin los que tienen micrófono abierto lo cerramos. Bien. Y entonces nos muestran cómo podríamos hacer nuestro laboratorio para revisar la rectificación de media onda. ¿Listos? Entonces nosotros tenemos un transformador y a la salida, en este caso, no tiene tap central, estamos simplemente trabajando con 2 hilos. Entonces vamos a conectarle una resistencia, una carga, recuerden que siempre tiene que haber una carga, obviamente, si no estaríamos haciendo un corto. Y Sergio no me está escuchando, ¿el resto me escuchan? Yo lo estoy escuchando. Sí. Gracias, Carlos. Yo también lo escucho. Ok, Sí, señor. Parece que, Sergio, debe ser el volumen de tu computador, los audífonos, algún problema. Intenta conectar el audio y revísalo porque el resto están escuchando. Listos, entonces simplemente vamos a obtener en el osciloscopio una figura de ese estilo. Entonces simplemente vamos a mantener el semiciclo positivo. Para mantener el semiciclo positivo es necesario polarizar el diodo en directo. ¿Listos? O con su terminal positiva, su ánodo, digamos, a la terminal, llamémoslo así, positiva o perteneciente al ciclo positivo de esa señal. ¿Listos? Entonces aquí nos dicen pues que cómo lo haríamos simplemente en el laboratorio. Bien. Ahora, recordemos esto. ¿Se acuerdan ustedes cómo calculamos entonces valor medio y valor eficaz? ¿Sí recuerdan cómo calculamos eso? Ahí están nuestras formulitas. Entonces, el valor medio de nuestra señal. Valor medio o valor promedio. Simplemente va a ser igual al voltaje máximo de esta señal AC, es decir, el voltaje pico dividido entre pi. ¿Listo? Ese es el valor medio. Y el valor eficaz, entonces, utilizamos nuevamente el voltaje máximo de la señal, el voltaje pico, y lo dividimos entre 2. No, entre 2 no. No estoy tan seguro. Esto debería ser entre raíz de 2, pero ya lo miramos, valor eficaz. Sí, es el valor máximo dividido entre raíz de 2. Creo que aquí este librito está mal. Entre raíz de 2, ahora sí. Que esto es aproximadamente 0.70 algo, no recuerdo. Pero bueno, simplemente es el valor pico dividido entre raíz de 2. Y el valor medio, si es el voltaje máximo, dividido entre pi. Sobre ese no tenemos dudas.
Entonces aquí nuevamente estamos trabajando, esto sería para aquí nos dicen valores medios de voltaje y valor eficaz de voltaje, y aquí nos hablan de corriente, misma situación, ¿sí? No, simplemente si estamos trabajando con voltajes, pues voltaje máximo, si estamos trabajando con corrientes, pues corriente máxima, ¿listos? Vamos por acá. Listos, entonces vamos a revisar el rectificador de onda completa, ¿listos? Entonces, el rectificador de onda completa, como ya lo hemos mencionado, tenemos dos formas. Cuando tenemos un transformador con tap central, ¿listos? Entonces, cuando nosotros tenemos un transformador con tap central, básicamente lo que vamos a hacer es permitir que durante el periodo de tiempo del semiciclo positivo, utilicemos el diodo 1 para pasar, y durante el semiciclo negativo utilicemos el diodo 2. Entonces, ¿qué vamos a ver? Véanlo acá. ¿Listos? Entonces, esta sería la forma de conectar. Tenemos un transformador con tap central, tenemos dos dioditos, ahí nos hacen una referencia y tenemos una resistencia de 1K. ¿Listos? Nos dicen que apliquemos un voltaje de 12 voltios a ese circuito. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes aquí cómo sería el montaje si estuviéramos en el laboratorio utilizando una protobar. Entonces, tenemos esta forma de hacer laboratorios es graciosa. Tenemos el tap central, ¿de acuerdo? Que lo conectamos, sería este de acá, a la terminal, a una de las terminales de la resistencia. ¿Listos? Y voy a dibujarlo aquí con otro color. Entonces, un semiciclo, o bueno, una de las terminales del transformador, va a venir nuevamente al ánodo del diodo, ¿listos? Y lo vamos a conectar pues, al mismo nodo de la resistencia, a la otra terminal, y vamos por acá. La otra terminal del transformador la vamos a conectar al segundo diodo, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, como estamos rectificando onda completa con transformador de tap central, vamos a utilizar dos diodos. Y esta terminal también va a ir conectada a digamos, a una de las terminales de la resistencia. ¿Listos? ¿Y eso qué nos permite? Entonces nos permite que cuando está esa referencia o ese voltaje positivo con respecto al tap central, entonces nos va a pasar a través de un diodo, ¿cierto? Cuando el voltaje está negativo con ese diodo, pues no pasa y va a pasar por el otro diodo. Por eso vamos a obtener una rectificación de onda completa. ¿Listos? Entonces el semiciclo que estaba negativo ya no lo eliminamos, sino que lo pasamos a la parte positiva. Profe, es decir que básicamente el tap central del transformador me funcionaría como la parte negativa de una fuente DC. Es lo que entiendo. ¿Correcto? Más o menos es como si tú tuvieras, déjame lo gráfico por acá. Esperamos un segundo, rayo acá. Es que me toca activar y desactivar la cosita de rayar para poder. Más o menos es algo así. Es como si aquí tú tuvieras tu tap central, que es nuestra referencia, llamémoslo así, y si aquí tuvieras una fuente más menos, y aquí otra fuente más menos. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hace el tap central es decir, cuando está pasando el semiciclo de onda positivo, me va a pasar a través de este diodo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque este diodo va a estar polarizado en inverso y no va a dejar pasar. ¿Listos? Básicamente eso es. Si estuvieras haciendo el análisis, es como si tuvieras ese tap central como referencia. Entonces, Sí. Cuando tú lo aterrizas a cero, lo único que haces es cambiar la polaridad. Es como si tuvieras dos fuentes de C
y estuvieras, es como cuando coges el multímetro y cambias las terminales Que entre lo él. estuviera cambiando, sí. Ok. Tal cual, tal cual. Entonces, por eso es que cuando utilizas el tab central, con solo 2 dedos puedes rectificar onda completa. ¿Listo? Eso sería la analogía si lo intentamos hacer como DC. Vale. Y por eso solo lo utilizamos dos dioditos. ¿Listos? Ahora vamos a revisar el último. A ver, nuevamente. Bueno, aquí sí está bien, fíjate aquí. Valor medio de la tensión, valor voltaje máximo, tralala. Ah, tal vez. Ya entendí por qué el valor eficaz nos daba diferente. Porque aquí es onda completa. Pero bueno, ya revisamos esos conceptos. Listos, entonces aquí vamos a revisar el rectificador de onda completa con un puente de diodos. ¿Listos? Entonces el puente de diodos lo podemos montar nosotros, ¿sí? Es decir, construir utilizando 4 diodos, o también lo podemos comprar como un dispositivo integrado. Aquí tenemos los encapsulados con los que normalmente encontramos un puente rectificador. ¿Listos? Aquí está la forma en que nosotros podríamos construir ese puente rectificador con 4 diodos. ¿Listos? Importante, tienen que ser 4 diodos de las mismas referencias, obviamente, para que tengamos ese comportamiento. ¿Listos? ¿Cómo funciona? Entonces, simplemente, fíjense ustedes que en este transformador no tenemos tab central, ¿sí? Solo tenemos dos líneas. Entonces, vamos a conectar. A ver, por aquí. Vamos a conectar las salidas del transformador, con estas terminales rojas, y vamos a conectar la carga a los otros puntos de ese rombo, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes. Salidas del transformador entre el punto A y el punto D. Conexión de la carga entre el punto B y el punto C. ¿Qué orientación deben tener los diodos? ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos, déjame rayar por acá. La orientación de los diodos debe ser de una de las terminales del transformador hacia la otra en ambos sentidos, en ambos caminos. ¿Cierto? A ver, miremos aquí abajo. Activar. ¿Listos? Entonces, aquí ya tenemos esto se me quedó. Un momentito. Ya. Aquí ya tenemos el montaje de un puente rectificador. El puente rectificador, a diferencia de cuando nosotros montamos los dioditos en nuestra protobar, nos dice las entradas, nos indica en qué terminales, en cuáles terminales nosotros debemos conectar las entradas. Entonces nos dice, usted va a obtener la señal, llamémosla así, DC, ¿de acuerdo? Porque fíjense ustedes en la protoboard, que nosotros no tenemos una señal DC pura, ¿verdad? Simplemente estamos obteniendo es una señal AC que solamente tiene componentes positivos, ¿sí? No está bajando al semiciclo negativo. Eso no significa que sea una señal DC, no es una señal DC pura, ¿sí? Sin embargo, nosotros teniendo en cuenta que esa rectificación no está bajando, que esa onda, perdón, no está bajando al semiciclo negativo, entonces podríamos tomar como referencia la terminal negativa y una terminal positiva para entender que tenemos un voltaje que solo está trabajando desde 0 hacia voltajes positivos. ¿Listos? Y en las otras entradas que nos indican que son señales AC, pues vamos a conectar las terminales del transformador. Evidentemente esas señales no tendrían polaridad, ¿no? Simplemente es una señal AC la que
está saliendo ese transformador. Entonces, conectando entre las terminales de nuestra resistencia, veríamos esa señal. Es importante entender, entonces déjenme rayar también por aquí, les voy a compartir una pizarra. Entonces, a ver, vamos esto acá. Ahora esto por acá. Listos. Cuando nosotros tenemos, déjame graficar acá. A ver, discúlpenme que no es tan fácil dibujar acá. Bueno, y ahora lo vamos a hacer con el semiciclo solo. Listo, eso sería solo una rectificación de media onda. Y hagamos otro, bueno, rayémoslo por acá. Entonces, este color sería media onda. Este color sería la salida del transformador. Vamos a ponerla aquí como transformador. Y ¿qué otro color usamos? Utilicemos, no, esto no. Utilicemos el amarillo. Y el amarillo entonces sería nuestra onda rectificada completa. Entonces, media onda, onda completa. Listos, entonces ahí tendríamos la señal de entrada, la señal de salida si rectificamos media onda y la señal de salida si rectificamos onda completa. Entonces, importante. Cuando nosotros vamos a medir en nuestro multímetro una señal AC, ¿cierto? Esta señal que varía en el tiempo, nosotros obtenemos unos valores de voltaje. Vamos a mirar acá. Nosotros aquí tenemos un voltaje pico que va desde 0 hasta, no quedó exacto, pero bueno, ahí ustedes me entienden. Va desde 0 hasta la parte más alta de la señal. Igual acá, hagan de cuenta que esto está paralelo. Entonces aquí tenemos el voltaje pico negativo, ¿cierto? Desde el voltaje pico de abajo hasta el voltaje pico de arriba, tenemos un voltaje que nosotros llamamos pico a pico, ¿verdad? Y por acá, aproximadamente, vamos a tener un voltaje que vamos a llamar el valor RMS. ¿Listos? Entonces, pregunta, cuando nosotros medimos en nuestra red y tenemos que ese voltaje que estamos midiendo es aproximadamente 115 voltios, ¿cuál voltaje estamos midiendo? ¿Voltaje pico a pico, voltaje pico o voltaje RMS? RMS. RMS. ¿Cierto? Entonces, nuestra señal... Voltaje RMS. Perfecto. Vamos a suponer que nuestra señal tiene 115 voltios RMS, ¿cierto? Que es la señal que llega a nuestras casas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál será el voltaje pico y cuál será el voltaje pico a pico de esa señal que nosotros estamos midiendo? ¿Lo recuerdan? Calcúlenlo, porfa. Y primera pregunta, ¿ese voltaje pico debe ser mayor a 115 o menor? Creo que es mayor. Es mayor, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. 115 debe ser... Es mayor. Otra vez. El voltaje pico es mayor que 115. Y ahora la pregunta, ¿el voltaje pico con respecto al pico a pico es mayor o es menor? Mayor. ¿Cuál es mayor, el pico o el pico a pico? El pico a pico, porque es el doble del pico. Pico a pico es mayor. Listo, perfecto. Entonces,
Calculen cuánto sería el voltaje pico y cuánto sería el voltaje pico a pico El pico a pico del serían RMS de 115 voltios. pico a pico serían 325 y el pico serían 162.5. 325 y cuánto? 162.5. 162.5 voltios y 325 voltios. ¿Todos de acuerdo o alguien tiene dudas? Buenas. Sino que esos valores los sacaron de la tabla que estamos mirando ahorita. Listos. La Entonces, dice- ¿cómo calculas el voltaje RMS con respecto al voltaje pico o el voltaje máximo? Ese voltaje Entonces, pico a pico yo lo obtengo de multiplicar el voltaje RMS, que vendrían a ser los 115 volts, por el raíz de 2 o 2.8284, que sería el raíz de 2. ¿cuánto es raíz de 2? 2.8284. No, No. Ah, no, perdón, es 1.4142. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es raíz de 2? Sí, 1.4142. Espéreme a ver, yo saco mi calculadora. Porque me están haciendo chiva. Raíz cuadrada de 2 es 1.4142. 1.4142, ¿cierto? Entonces, ¿cómo despejamos el voltaje? El voltaje pico. Ya nos dieron el voltaje RMS. Necesitamos hallar el voltaje pico. Chicos, porfa, apaguen su micrófono un segundito. Entonces, el voltaje pico sería igual al voltaje, al voltaje RMS, y esta raíz de 2 que está debiendo pasaría a multiplicar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería ese voltaje pico? Voltaje pico sería igual a el RMS que dijimos que era 115 voltios por raíz de 2 que dijimos que era 1.4142. ¿Cuánto da eso? 162.6. Por raíz de 2. 162.6. ¿Listos? Bien. Entonces, voy a borrar por acá. Borrador. Dibujar. Entonces, obtenemos que el voltaje pico sería 162.6 voltios. ¿Y todos me siguen? ¿Vamos bien? ¿Vieron cómo sacamos el voltaje pico? Sí, señor. sí, señor. Listo, gracias. Entonces ahora, voltaje pico a pico. Entonces vamos a rayar por acá. A ver. Tururururu. Dos veces el voltaje pico. Exactamente. Entonces simplemente el voltaje pico a pico sería 2 veces, evidentemente, el voltaje pico. Entonces simplemente vamos a coger y vamos a multiplicar por 2 los 162.5. ¿Cuánto da eso? 325. 325.2. 162.5 sería 150, 312. Sí, 325.2 aproximadamente voltios. ¿Listos? ¿Hasta ahí dudas o todos me siguen? Está ahí bien. Todos de acuerdo. Listo, perfecto. Entonces, ejercicio. Está bien, profe, vamos. Listo, ejercicio. Si yo tengo un voltaje pico a pico de 100 voltios, ¿cuánto sería el voltaje pico y cuánto sería el voltaje RMS? Por favor, calcúlenlo. Y me dicen cuánto da eso.
Yo voy. Voltaje pico, lógicamente vendrían a ser 50, que es la mitad. Y el voltaje RMS vendrían a ser 382.84. ¿Qué? Perdóname nuevamente, ¿voltaje pico cuánto? 50. 50. ¿Y 50 RMS? voltios, sí. 50 dividido entre raíz de 2. ¿Perdón? ¿Cuánto sería el RMS? 282.84. 282. ¿A poco? Perdón. Sí, 35.93. Ese sí suena más. Correcto, 35.35 y me da. 5.35. Bueno, eso Sí. depende de los decimales que estén usando. 35.3 lo vamos a dejar. Ok. 35.3 voltios. Simplemente sería coger esos 50 voltios Dividido por, y dividirlos por entre 1.4142. raíz de 2 o lo mismo 1.40, 50 voltios dividido entre 1.4142. 42. ¿Listo? Sí, claro, el RMS tiene que ser menor al voltaje pico. pico, sí. Listo. Básicamente, y voy a volver a rayar aquí un poquito. Básicamente, si yo tengo esa señal AC, entonces lo que yo intento o lo que yo hago cuando rectifico y paso, cambiamos acá, y paso esa señal a la parte positiva y mido ese voltaje RMS. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el RMS? Hagan de cuenta que yo estoy cogiendo esta partecita de acá, este pico, y lo voy a meter en esta parte. ¿Sí? Acá. Y entonces esta parte la voy a quitar y la voy a meter acá y acá. ¿Sí? Igual con todos. ¿Eso qué voy a obtener? Voy a obtener un voltaje DC. ¿Sí? Entonces es que es realmente el valor de voltaje que está trabajando, ¿cierto? ¿Cierto? Que es el que realmente yo voy a ver que está haciendo un trabajo y que me va a entregar una potencia. Como si yo lo convirtiera a una señal DC. Básicamente ese es el ejercicio y eso es por lo que operamos por raíz de 2. Simplemente calculamos si nosotros cogiéramos una señal DC y pasáramos esta área que está aquí a estos huecos que están acá, entonces se equilibraría y tendría esa misma magnitud, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces recuerden, por ejemplo, cuando estamos trabajando con potencias, que a veces nos dicen, por ejemplo, para los equipos de sonido, etcétera, hay unas potencias que se llaman PMPO y bueno, otra serie de potencias que son unos valores muy grandes que trabajan o que se calculan utilizando voltajes pico a pico o voltajes pico o otras magnitudes y realmente la importante o la que está realizando trabajo es cuando nosotros utilizamos el voltaje RMS. Entonces la potencia que va a ejercer un trabajo real es la potencia RMS. ¿Listos? Entonces cuando nosotros compramos cualquier equipo de sonido o demás, necesitamos tener en cuenta que estamos trabajando con la potencia RMS. Listo, volvámonos a nuestra actividad por acá. ¿Están viendo esa pantalla, cierto? ¿Están viendo el librito? no, estamos en la pizarra. No, la pizarra. La pantalla blanca. Ahora sí. Ahora sí, profe. Listo, muy bien. Bien. Otra de los componentes o aplicaciones que nosotros trabajamos en circuitos AC son circuitos de filtrado. ¿Listos? Entonces, en esos circuitos de filtros, nosotros tenemos tres tipos. Filtros pasabajos, filtros pasabaltos y filtros pasabandas. ¿Vale? Entonces,
Filtros pasabajos, simplemente son esos filtros que me dejan pasar unas frecuencias que están por debajo de determinado valor que yo escoja. ¿Listos? Aplicación, ¿cómo sería la construcción? Entonces tengo mi señal AC, tengo mi diodo y un circuito RC. ¿Listos? Entonces, una carga y un condensador. ¿Vale? ¿Cuál es la idea del condensador? Aplanar esos picos que tenemos en la transformación, llamémoslo así, o en la rectificación de nuestra señal DC. ¿Vale? Entre más grande el condensador, más aplanada va a estar nuestra curva. ¿Listos? Importante. La tensión de rizado. Entonces la tensión de rizado va a ser igual a la corriente determinada en amperios y ese valor dividido entre la frecuencia por la capacitancia. ¿Listo? Frecuencia en hertz, capacitancia en faradios. ¿Vale? Ahora, filtros pasa alto. Mismo procedimiento. Simplemente un circuito que me va a dejar pasar unas frecuencias altas de valores grandes desde la frecuencia más baja hacia arriba. ¿Listos? Aplicación. Entonces aquí un circuito de audio. Nuevamente, resistencia, condensador en serie y paralelo a mi resistencia voy a colocar mi salida de parlantes. ¿Listos? Aquí ya tenemos la aplicación. Y por último, bueno, acá, importante para el filtro pasa altos, frecuencia de corte. ¿Listos? Entonces, la frecuencia de corte, o la frecuencia que nosotros queremos marcar, ¿cierto? Ese límite que nosotros queremos establecer, ¿cómo lo voy a calcular? Simplemente voy a aplicar esta fórmula. Me dice, esa frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por RC, es decir, 1 sobre la multiplicación de la resistencia por el condensador, esto en ohmios y faradios respectivamente, multiplicado por 2pi. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes, aquí nos muestran un ejercicio, el ejemplo práctico de arriba, el laboratorio que estaba montando arriba, y nos dicen, tenemos la frecuencia de corte, que sería igual a 2 por pi, multiplicado por la resistencia y multiplicado por la capacitancia, que en este caso sería de 100 por 10 a la 9 faradios. ¿Listos? Obtendríamos una frecuencia de corte a los 1591,54 Hz. ¿Listos? Fíjense ustedes, por ejemplo, que nosotros podemos utilizar estos filtros para sistemas de sonido. Entonces ustedes saben que hay unos dispositivos en sonido, por ejemplo en un carro. Entonces nosotros tenemos un bajo. Ese bajo, la idea es que reproduzca sonidos graves. Entonces, a la entrada de ese bajo, de ese dispositivo, vamos a colocar un filtro pasabajos para que únicamente suenen por ahí esas frecuencias de baja frecuencia, esos sonidos de baja frecuencia. A diferencia, entonces vienen los tweeters o los agudos, entonces que nos van a dejar permitir frecuencias o van a emitir un sonido de frecuencias altas. Para ese dispositivo vamos a utilizar un filtro pasa altos. Y para los parlantes normales del resto del carro, entonces utilizaríamos un filtro pasabanda. El filtro pasabanda que nos permite establecer un rango de frecuencias un rango de frecuencias entre una baja y una alta y pasar esas frecuencias. ¿Listos? Entonces, una posible aplicación de unos filtros pasabajos, pasaltos o pasabandas
sería un sistema de sonido. Obviamente, pues hay muchas más aplicaciones para estos. Entonces, en resumen, ¿qué hemos trabajado hoy? Hemos trabajado conceptos básicos de filtros. Más adelante vamos a hacer ejercicios y vamos a trabajar con, digamos ya, aplicaciones reales, donde necesitamos establecer unos filtros y les doy las frecuencias. Vamos a aplicar estas formulitas. La idea es, ¿sí? Volvamos aquí a la plataforma. Un momentito, ¿dónde está? Plataforma. Electrónica básica. Entonces, ¿la idea cuál es? Primero, estamos tranquilos porque vamos un poquito adelantados para o sea, se supone que deberíamos estar en unidad 1, pero pues vamos avanzando con estos temas que son importantes. Entonces, en la unidad 2, perdón, estamos revisando dispositivos semiconductores. De los semiconductores estamos viendo por ahora dioditos, ¿listos? Y filtros. Ya tenemos diodos en su construcción, principios de funcionamiento, etcétera. Hemos revisado la aplicación que es rectificación de media onda, onda completa, y vimos conceptos básicos de filtrado. ¿Listos? Podemos revisar algo de diodos especiales. Y la pregunta es, de esto, bueno, esto ya definimos. ¿Listos? Por ahora, entonces, ¿qué queda pendiente, chicos? En resumen, esas dos actividades que les mandé al correo, tenerlas listas para máximo el 30 de junio. La próxima clase, que sería el miércoles 24, definimos si me la mandan al correo o la cargan en la plataforma. El próximo sábado, que sería el sábado 20, nos vemos para trabajar el laboratorio en el Proteus. Ya mismo me pongo a cargar el instalador del Proteus para que lo hagan lo más pronto posible. ¿Listos? Y el sábado revisamos. Ya mismo, apenas acabe esta clase, ya termino de cortar. Simplemente, es que lo que yo les decía, lo tenemos en un drive compartido con profesores, pero aparentemente no me lo va a compartir más. Entonces lo que voy a hacer es descargarlo, crear un drive desde mi drive, pues, crear una carpeta compartida. Prefería a la clase del sábado, porque los instaladores usted los compartió al grupo ¿Ya quedaron? de WhatsApp. Ah, Sí, ok. exacto. Ah, no, la clase del sábado. ¿Qué horas? Ah, ok, esa clase del sábado, no sé si les mandaron el horario. ¿No lo han revisado? Ah, ok, vamos a respetar ese horario, listo. Pues es la invitación. Yo diría que es como conveniente. Horario semestre 4 y 5. Porque, pues por lo menos de los otros tutores, solo he tenido, o por lo menos yo, conocimiento de la profesora Olga, que es de ética, Sí. y de resto, ni idea. Sí, pues chicos, miren, por ejemplo, todos estos profesores aquí tienen los teléfonos. Creo que de hecho hoy se los pasó Jorge, ¿no? Por ahí abrieron, pero un grupo para lo de máquinas y herramientas, la de máquinas y transformadores. Exacto, pues miren, aquí en el horario, ustedes tienen este semestre clase con Liliana Andrea, Juan Giovanni, Lady Carolina, Olga Lucía y yo. Entonces, la idea sería que se contactaran con ellos y pues revisen si alguno de esos horarios va a cambiar. Nuestra clase está propuesta para las 3:30, de 3:30 a 5 de la tarde. La idea sería no hacer, o bueno, como es simulación, de pronto sí nos demoremos harto. Al menos la hora y media de la clase. Igual, chicos, si a ustedes les parece, o de pronto no tienen otra clase, o si les parece que podemos mover ese horario, pues por mí no hay problema. Lo que me parece más fácil es que simplemente no se va a cruzar con más clases, ¿sí? Pero pues ustedes me dicen, si ustedes ven, por ejemplo, que en la mañana, no sé, no tuvieron otra clase, pues me dicen, profe, no estamos, y si a mí no se me cruza, porque miren, yo de resto tengo de 8 a 11:30,
Uy, mentiras, tengo todo el día. No, falso. Falso, tengo de 8:30 a 10, de 10 a 11:30, de 11:30 a 1 y de 2 a 3:30. O sea, sí, definitivamente. O sea, podría atenderlos a partir de las 3:30 en adelante. Puede ser más tarde, después de las 5, si ustedes consideran. Pero lo que ustedes digan, para mí está bien. La idea simplemente sería... La idea simplemente sería... chingada madre. Listo. Listos. Entonces la idea sería simplemente revisar lo de la plataforma. Y de hoy en 8 ya comenzamos a hacer ejercicios de las actividades que hemos visto, de los conceptos que hemos visto, que es diodo, rectificación, cálculos de valores RMS, valores medios, todo eso. ¿Listos? Entonces ya empezamos a hacer ejercicios para poder entender un poquillo mejor todos esos conceptos que hemos revisado hasta ahora. Esa sería la propuesta. ¿Listo, chicos? Listo. Vale. Ven, Fabián, me decía, yo ya les Listo. compartí esa carpeta con los instaladores, Sí, pues usted la envió al grupo de WhatsApp. pero del alguien me electrónico. dijo que no habían podido descargarlos. ¿Alguien sí los pudo descargar? Pues yo los descargué en su momento, pero pues no sé, sería intentar nuevamente. Ah, ok. Sí, es Pues que... yo el Proteo ya lo tenía ya completo, con licencia y todo. Ah, ok, listos. Sí, entonces, por favor, si alguien no lo puede descargar, avísenme y yo le mando el instalador directamente. Porque es que lo importante siempre es que ustedes, antes de entrar a ese drive, a ese compartido, entren con su correo institucional, porque lo importante es que, digamos, el dominio sea @uptc.edu.go. Si ustedes entran con su correo personal, no los va a dejar descargar nada. Le va a decir que tiene que solicitar un permiso al editor. Entonces, No, igual, importante. profe, sí, viene compartido así. No Viene sé con- ahorita porque si me permite, así entra con el institucional, Sí. tengo que pedirle acceso al Mm, propietario del drive. bueno, lo mismo. Entonces, chicos, para el que no lo tenga, avísenme y se lo paso directamente compartido desde mi drive, para que no tengan esa dificultad. ¿Listos? La idea es que para el sábado ya todos lo tengan instalado, ¿vale? Para Vale. poder ir trabajando. Listo, profe. Entonces, por ahora nos quedaría la próxima clase para el sábado a las 3:30 de la tarde. Si no hay ninguna novedad, nos vemos el sábado a las 3:30. Listo, Ok, profe. ok. Vale, muchachos. Muchísimas gracias, muchachos. Que estén bien. Buena noche y nos estamos hablando. Listo, Gracias, profe. Listo, pues, Gracias. hasta luego. Para todos. Chao, chao.